Hola, soy Rick Warren y bienvenidos a Una Vida con Propósito. Una vida con propósito es más que un libro. Es un viaje de 40 días, una jornada espiritual para ayudarlos a descubrir, desarrollar y cumplir los propósitos de Dios para sus vidas. Saben, hay 3 preguntas básicas en la vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Importa mi vida? ¿Y cuál es mi propósito? Y juntos vamos a cubrir esos puntos en los siguientes 40 días. Voy a sugerirles que busquen a un amigo o compañero para hacer este viaje con ustedes. Los viajes siempre son más divertidos cuando tienen un compañero. Al final de cada uno de estos capítulos que ustedes escucharán, tendrán una pregunta para considerar, un punto de reflexión y un versículo para recordar. Espero que usen estos elementos, estimular su creatividad y discutir esto con un amigo o un pequeño grupo. Estas 3 preguntas básicas en la vida son la pregunta de la existencia y es ¿por qué estoy vivo? La pregunta de la intención, ¿cuál es mi propósito? Y la pregunta del significado, ¿importa mi vida? Todas estas preguntas son respondidas según aprendemos juntos la palabra de Dios, mientras usamos este libro para que comprendan cuáles son los propósitos de Dios en sus vidas. Estoy muy contento de que hagan este viaje y los animo a que den el primer paso para leer el primer capítulo. Queridos amigos, muy buenas tardes. A nombre de Librerías Maranata de HarperCollins México, bienvenidos a esta emisión en la que vamos a estar hablando acerca de quizá el libro más popular de la literatura cristiana. Yo estoy seguro que todos en algún momento nos hemos encontrado con este libro. De hecho, es muy probable que en todas las librerías cristianas se encuentre este libro. Es un libro que tiene récord de ventas, es un libro que también ha trascendido más allá de la iglesia, y muchas personas afirman que es uno de los libros más importantes en sus vidas. Y estamos hablando acerca del libro Una Vida con Propósito, el libro de Rick Warren. Y decíamos, bueno, en realidad este libro es una jornada de 40 días para descubrir cuál es nuestro propósito en la vida. Este libro, digamos, es posible que sea uno de los primeros libros que tuvieron esta metodología de ser un diario devocional de 40 días, en el que se descubre el propósito de nuestra vida. Aunque, a decir verdad, el libro va a develar, mejor dicho, 5 propósitos que tenemos en nuestra vida. Entonces, no solamente es un propósito, sino son 5 propósitos los que Rick Warren nos va a plantear en este libro, y nos va a llevar, bueno, paso a paso para que podamos descubrir cada uno de ellos. Este libro surge después del primer libro que se hace famoso de Rick Warren, que era Una Iglesia con Propósito. Y de cierto modo están relacionados, porque veremos en Una Vida con Propósito que justamente estos 5 objetivos o 5 propósitos que el libro busca enseñarnos, pues se convertirán en algo que va a ser algo así como las áreas funcionales de una congregación. Es decir, cuáles son esas 5 tareas elementales que todo cristiano debería de cumplir. En ese sentido, bueno, vamos a ver que estos 5 principios, pues en primer lugar tiene que ver con la adoración. Todos nacimos para agradar a Dios, para adorar a Dios a través de nuestra vida, más allá de la música, no, sino en cada uno de los actos de nuestra vida. Es el primer propósito. El segundo propósito en este libro tiene que ver con el ser discipulados, el cada día ser más parecidos a Jesucristo, el cada día estar aprendiendo y estar en este caminar por ser cada vez mejores cristianos. El tercer propósito, bueno, tiene que ver con el compartir de nuestra fe a otros, ¿no? Lo que vendría a ser el evangelismo, el poderle hablar a otros de las buenas nuevas de salvación. El cuarto propósito tiene que ver con ser parte de una comunidad
es decir, no ser cristianos aislados, sino más bien, pues sí, pertenecer a un grupo que en este caso, bueno, es la iglesia, en donde vamos a desarrollar nuestros dones y donde vamos a estar cumpliendo pues también los otros propósitos que ya decíamos. Y finalmente, bueno, el quinto propósito tiene que ver con poder desarrollar un ministerio, es decir, no solamente ser estos cristianos que se alimentan de los demás, sino que también poder buscar la manera de aportar algo hacia el cuerpo de Cristo. Así es de que, bueno, los 5 propósitos decimos que son estas áreas funcionales, de algún modo, de un cristiano, pues son estos: la adoración, el evangelismo, la comunidad, el discipulado y también el ministerio. En cualquier iglesia en la que nosotros nos encontremos, sea una iglesia pequeña, o sea una iglesia grande, o sea una iglesia de cualquier corte denominacional, bueno, pues nosotros podemos llevar a cabo estos cinco propósitos de los que nos habla Rick Warren. Bueno, entonces, haciendo una introducción acerca de qué es este libro de Una vida con propósito, bueno, sabemos que ya decíamos, es una jornada de 40 días. Rick Warren utiliza algunos ejemplos de la Biblia misma, en donde diferentes hombres fueron retados por Dios en estos periodos de 40 días. Por ejemplo, Noé en el diluvio, Moisés en el monte Sinaí, los espías que estuvieron explorando la tierra prometida, David cuando fue desafiado por Goliat, Jesucristo mismo en el desierto, o incluso los mismos discípulos, bueno, ya siendo apóstoles, esperando a Jesús después de su resurrección, estuvieron con él 40 días antes de que se creara pues la iglesia. Así es de que es una jornada de 40 días, esto es simbólico, en el que tendremos nosotros 40 lecciones con el fin de poder aprender estos cinco propósitos. ¿Cómo están estructuradas estas 40 lecciones? Bueno, la recomendación principal que nos va a hacer el autor pues tiene que ver justamente con que no nos adelantemos. A veces podemos nosotros pensar que el libro tiene 40 capítulos y que tal vez lo puedo yo leer en una semana, pero no es lo recomendable. Lo recomendable es llevar la jornada completa, ir aprendiendo cada una de estas lecciones para poder, aunque son cortas, son páginas, son pocas páginas por lección. En realidad lo que se nos recomienda es que, bueno, cada uno de estos capítulos para estos 40 días, pues también nos permitan reflexionar profundamente, que puedan ser estos principios de vida en los que nosotros estemos pensando durante todo el día, y después, llegados los 40 días, bueno, ya habremos llevado todo el proceso. Así es de que, aunque pudiera parecer que es un libro sencillo de poder leer, pues en realidad la recomendación siempre será que este libro se pueda llevar en los 40 días que se solicita o que el autor plantea. Voy a mostrar algunas páginas acerca de este libro, solo para poder ver algunos de estos propósitos. Y bueno, muy interesante es justamente las características que tiene el libro Una vida con propósito, o la metodología de estudio en realidad que se lleva a cabo. Se tiene un punto de reflexión, digamos, hay una declaración de fe que es la que se hace al principio, y es el punto sobre el que se va a estar hablando a lo largo de todo el capítulo. Es decir, los 40 días que dure la jornada espiritual de Una vida con propósito, pues son en realidad 40 principios que nosotros vamos a aprender. Estos 40 principios están basados todos en un versículo para recordar. Así es de que, así como nosotros vamos a poder tener este principio de vida, también tendremos una porción de la escritura para recordar, para memorizar, y como el sustento de este principio. Todos los capítulos incluyen algunas preguntas para considerar, es decir, cuáles son aquellos aspectos en los que nosotros tenemos que reflexionar previamente para poder entrar después a la lección que el libro va a tener para nosotros. Y también tiene preguntas para compartir. De hecho, este libro tiene una página en un principio que la voy a mostrar ahora, que es algo como esto: es un pacto en el que se nos recomienda que llevemos a cabo este libro en compañía de otras personas. Si bien podemos disfrutar del libro por nuestra cuenta y podemos estudiarlo y estar meditando en él, pues en realidad este libro de Una vida con propósito nos insta a que lo podamos leer juntamente con otras personas. Así es de que, además de la pregunta para considerar o para abrir la lección, bueno, también este libro va a incluir algunas preguntas
para compartir con otras personas en un estudio más grupal, digámoslo de algún modo. Así es que, bueno, comenzamos también con este pacto en donde nosotros vamos a firmar, nos vamos a comprometer a llevar la jornada de los 40 días juntamente con alguna persona que nos acompañe. Bueno, algo así se ven las lecciones. De hecho, lo que estoy mostrando yo ahora es la versión anterior de este libro, porque las versiones nuevas incluyen un código QR al inicio de cada lección. Este código QR nos va a llevar a un video introductorio como el que vimos al principio de esta emisión, justamente con Rick Warren. Así es de que, bueno, este libro, además de ser un libro de lectura, bueno, contiene también ese elemento audiovisual, en el que a partir de los códigos QR, pues podemos ir nosotros hacia ver algunos videos. Y bueno, aquí está lo que yo mencionaba antes, el nombre de la lección, está el versículo bíblico para memorizar. Bien interesante es que este libro tiene más de 1000 versículos bíblicos y en diferentes traducciones de la Biblia. Eso es también sumamente importante. El autor tuvo un especial cuidado en buscar cuál podría ser aquella traducción que explicara mejor el principio bíblico o que encajara mejor con cada una de estas 40 lecciones o sí, de los 40 principios de una vida con propósito. Posteriormente, bueno, ya arranca el capítulo. Vamos a encontrar que también hay algunas frases destacadas que nosotros podríamos memorizar. De hecho, el autor mismo nos recomienda que estas frases las podamos poner en alguna tarjeta y bueno, de ese modo también poder interiorizar estos principios que nos van a llevar a tener una vida con propósito. Así es de que, bueno, al final ya de cada lección, vamos a recordar nuevamente el principio, como ahora se ve, de todo comienza con Dios. Y bueno, también vamos a tener una tarjeta como esta, que va a ser el resumen de esa lección. Es decir, el punto de reflexión, qué es lo que tenemos nosotros que afirmar, cuál es el versículo que debemos de recordar y una pregunta más para considerar. Esta pregunta ya no es introductoria al tema, sino una pregunta que nosotros tengamos que estar reflexionando a lo largo de nuestro día, justamente sobre una vida con propósito. Ok, un problema técnico. Esto es lo que vamos a encontrar a grandes rasgos en las lecciones de una vida con propósito. Pero bueno, vamos a ver un poquito acerca del contenido de este libro, de qué es de lo que habla. Bueno, este libro se ha vuelto tan importante y tan relevante porque, según su autor, Rick Warren, afirma que este libro responde las 4 preguntas esenciales que toda persona tiene en cualquier cultura. Aún si es una persona no creyente, todos en algún momento tenemos 4 preguntas elementales. Y estas 4 preguntas, bueno, se les dará o se intentará darles una respuesta a lo largo del libro. ¿Cuáles son esas preguntas? Bueno, la primera, todo mundo se ha preguntado de dónde venimos. También se ha preguntado cuál es el propósito que tenemos en esta tierra. También qué es lo que tenemos que hacer y hacia dónde nos dirigimos. Estas preguntas, bueno, aparecen en las cosmovisiones de todas las culturas, ya decíamos, de toda la historia, y el libro, bueno, va a dar una respuesta cristocéntrica a estas preguntas. La primera, decíamos antes de hablar de los 5 propósitos que este libro nos va a enseñar, hay una introducción maravillosa que se llama, que de hecho este es el subtítulo que ahora se le ha dado al libro, de que normalmente era conocido como una vida con propósito. Recientemente, bueno, a este libro se le conoce como también ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Así es de que hay una introducción amplia antes de ir a hablar de los 5 propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Bueno, se hablará acerca de, o se meditará en esta pregunta, ¿para qué estamos aquí en la tierra? Y hay unas lecciones hermosas en esta primera sección del libro, digamos, porque aquí se va a meditar, por ejemplo, el hecho de que todo absolutamente comienza con Dios. Todo existe por Él y para Él. También se va a meditar acerca de que ninguno de nosotros somos un accidente. Algunos podríamos pensar que nuestra vida es fortuita, pero se va a meditar en este libro acerca de que Dios ha diseñado particularmente cada aspecto de nuestras vidas, es decir, la familia en la que íbamos a nacer, la fecha en la que íbamos a nacer, el lugar en el que íbamos a nacer. Y es un mensaje maravilloso acerca de que no somos
no somos un accidente. También, bueno, se va a hablar acerca de qué es lo que guía nuestras vidas. Este capítulo en lo personal me encanta mucho porque creo que también es una herramienta maravillosa para evangelizar a una persona. También se habla acerca de la eternidad, se habla acerca de la vida desde la perspectiva de Dios, que, bueno, nuestra vida es un fideicomiso, es algo sobre lo que nosotros tenemos que rendir cuentas como mayordomos, pero que también la vida es temporal en esta tierra y que, bueno, somos seres eternos que vamos a tener un después de estar en esta tierra. Así es de que esas son algunas de las lecciones que aparecen en las primeras páginas de este libro. Quiero avanzar justamente hacia este capítulo que se llama ¿Qué guía tu vida? Es el capítulo 3, porque yo decía que hay un contenido que en lo personal me parece muy valioso, justamente en este capítulo, en donde Rick Warren nos habla acerca de que muchas personas son guiadas por diferentes circunstancias. Hay personas que son guiados por la culpa, es decir, hay algo que cometieron hace algunos años o en el pasado y que hoy determina las decisiones que estas personas toman. Hay otras personas que los guía la ira y el resentimiento, personas que tal vez alguien les hizo algo en algún momento y ahora viven con esos deseos de venganza o con esos deseos tomando esas precauciones de ya no confiar en los demás a partir de lo que les ha sucedido anteriormente. Bueno, hay personas que los guía la ira y el resentimiento. Hay personas que los guía el temor, que justamente siempre están pensando en que algo es peligroso, en que algo puede pasar y eso los lleva pues a una pasividad en donde pues realmente no emprenden grandes cosas. A otras personas las guía el materialismo, los guía el que dirán, la acumulación de bienes, la búsqueda de las riquezas. También a muchas personas las puede guiar el materialismo y a otras personas los guía la necesidad de ser aceptados. Así es de que, bueno, a partir de este capítulo es un diagnóstico interesante para que si nosotros estamos en alguna de estas circunstancias, bueno, sepamos que no debemos de permitir que nuestra vida se siga guiando por estas causas y más bien invitemos a Jesucristo a que Él sea el que guíe nuestra vida. En estas primeras páginas también se habla acerca de cuál es la utilidad que tendría el descubrir el propósito de nuestras vidas. Bueno, en un principio, cuando nosotros tenemos claro cuál es el propósito de nuestra vida, pues eso le da sentido a nuestra vida y podemos soportar lo que sea. Dado que tenemos claro para qué existimos, pueden venir diferentes pruebas, pueden venir diferentes circunstancias tal vez adversas, pero estaremos nosotros firmes sabiendo cuál es el propósito que tenemos en nuestra vida. También, bueno, conocer el propósito que tenemos en nuestra vida, pues nos ayuda a simplificar nuestra vida misma, ¿no? Dejamos de estar dando golpes al viento, tratando de hacer todo, porque tenemos bien claro justamente qué es lo que tenemos que llevar a cabo. Ya decíamos, justamente estos 5 propósitos de los que habla Rick Warren a lo largo de todo el libro, pues es el llamado a todo cristiano, independientemente de cuál sea su ministerio, cuál sea su iglesia o su trasfondo doctrinal. Son 5 propósitos que todo cristiano estamos llamados a cumplir. Así que, bueno, también entender el propósito de nuestras vidas, pues nos ayuda a enfocarnos, nos ayudará justamente a trabajar en estos propósitos y tal vez a liberarnos de algunas actividades que pudieran ser abrumadoras u ociosas, ¿no? Son algunos de los beneficios de tener una vida con propósito. Tener una vida con propósito, pues también nos estimula, nos ayudará a que podamos estar siempre motivados, sabiendo hacia dónde nos dirigimos, que no nos sintamos perdidos o que de pronto no tenemos rumbo o que no vamos hacia ningún lado. Bueno, tener claro cuál es el propósito de nuestra vida, pues nos llevará justamente a tener esta vida estimulante y alegre. Y muy importante, tener claro cuál es nuestro propósito en la vida, pues nos va a preparar para la eternidad. Nos ayudará bueno, a decidir cuál será nuestro futuro en la eternidad, en donde, bueno, vamos a vivir muchísimos más años de los que podamos estar en esta tierra. Así que ya decíamos, bueno, Rick Warren nos habla acerca de que desde la perspectiva de Dios, la vida pues va a ser una prueba para nosotros, también va a ser un fideicomiso en donde tenemos que ser buenos mayordomos, buenos administradores de lo que Él nos ha dado y que también es una asignación temporal. En ese sentido, pues nosotros vamos a funcionar como embajadores del reino de Dios en esta tierra,
tratando de mostrarle a los demás los principios del reino, sabiendo que, bueno, aquí estamos como extranjeros y que estamos solamente, pues, por un corto periodo de tiempo. Así que, bueno, las primeras ideas que Red War nos va a compartir acerca de cómo tener una vida con propósito, cómo descubrir para qué estamos en esta tierra, pues Red Warren nos instará a un poco ir pensando que una vida con propósito es aquella en la que adoramos a Dios, es aquella en la que amamos a las personas, es aquella en donde nos volvemos semejantes a Cristo, en donde servimos a otros con nuestros dones y donde testificamos a los demás. Siendo así, bueno, aquí reitero, estos son los 5 propósitos que toda persona debería de tener para poderle dar gloria a Dios a través de su vida. A través de la adoración, que decimos, la adoración va más allá de simplemente las canciones que entonamos o de las actividades litúrgicas en las que nos involucramos en la iglesia, sino más bien con un estilo de vida en el que nosotros constantemente tenemos esa conciencia de que todo lo que hacemos, pues bueno, tiene que ser para darle la gloria a Dios. El primer propósito. El segundo propósito es cuando amamos a las demás personas y en ese sentido, bueno, nos involucramos también con el cuerpo de Cristo para hacer esos brazos que ayuden a las personas que brinden asistencia a este mundo. Es un segundo propósito. El tercero, bueno, volvernos semejantes a Cristo, en el sentido de que no solamente basta, pues, con aceptar a Cristo y ya, sino estar en un caminar, en un progreso, aprendiendo para llegar a ser cada día mejores cristianos. Asimismo, cuando servimos a otros a través de los dones y los talentos que tenemos, todos tenemos diferentes talentos, todos tenemos diferentes dones, así que, bueno, tenemos que involucrarnos en un ministerio a través del cual podamos poner en práctica esos dones, pues para el servicio de Cristo. Y finalmente, pues sí, testificar a los demás es el mayor acto de amor, el contarles a las demás personas acerca de las buenas nuevas de salvación. Es prácticamente los cinco propósitos que Rick Warren nos hablará en este libro de una vida con propósito. Quisiera ir adelante también para mostrar un poco acerca de cómo está estructurado este libro, sobre todo en las páginas finales, porque justamente hay algunos apéndices interesantes que vale la pena resaltar de este libro. El primero de estos apéndices, bueno, tiene que ver justamente con una lista de recursos que existen sobre una vida con propósito. Tenemos que recordar que este libro se pensó como una campaña para las iglesias. En ese sentido, pues hoy en día existen muchas herramientas, existen tarjetas, existen devocionales, existen DVDs, en el que se va a profundizar en los principios de este libro, y al final se incluye, bueno, una lista con todos estos recursos adicionales que nosotros podemos conseguir en nuestra librería cristiana para bueno, poder llevar a cabo o enriquecer los principios que se nos enseñan en este libro de una vida con propósito. Ya decía yo antes que este libro contiene aproximadamente 1000 citas bíblicas. A lo largo de todo el texto vamos a encontrar estas citas bíblicas, pero justamente hay un apéndice en donde se incluyen todas esas citas bíblicas, de tal modo que, bueno, en algún momento, pues también este libro nos va a ayudar como ese compendio de versículos para memorizar. Entonces vienen todas las citas bíblicas que nosotros queramos, o bueno, que encontramos a lo largo del texto. Y también vienen una serie de preguntas adicionales también para el estudio en grupo. Esto también es otro apéndice. Es decir, más allá, si es que nosotros ya hicimos la jornada con propósito con alguna persona, con algún compañero, bueno, también podemos estar listos para que este libro se convierta, pues, en un material de estudio celular, de discipulado dentro de nuestras iglesias. Y todo eso, bueno, también lo vamos a encontrar en el libro de una vida con propósito. Así que yo tengo aquí una versión que se estrenó hace algunos años, que es una versión de aniversario, de lujo, que esto está en piel, y de hecho yo estoy seguro que en librería Maranata todavía encontrarán una edición como esta, que viene en papel de alta calidad, con un cintillo también. Pero bueno, en realidad el libro existe en diferentes presentaciones. Está en rústico, está en tapa dura, está esta edición, también está en versión digital. Y bueno, es un libro que en realidad vale muchísimo la pena por todos los principios que nos va a enseñar, y que decíamos, tiene este carácter de ser un libro universal,
que bueno, el tiempo y los números de venta justifican realmente que la importancia que tiene este libro y que creo que es un libro que todo cristiano deberíamos de leer en algún momento, porque son los fundamentos básicos acerca de nuestro cristianismo en este libro, Una vida con propósito, de Rick Warren. Así que, bueno, yo le agradezco que haya estado conmigo en esta tarde para revisar un libro tan importante, un libro que nos ha acompañado ya por muchos años. Y bueno, nos vemos la próxima semana para hablar acerca de otro recurso que pueda bendecir nuestras vidas. Y bueno, recursos que están disponibles en Librería Maranata y que usted puede hacerse de ellos o pedirlos a través de la tienda en línea. Y de verdad, hacemos esto con mucho cariño, esperando que estas recomendaciones breves pues puedan ser de utilidad para usted. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Mi nombre es Juan Carlos Guzmán. El día de hoy revisamos a grandes rasgos el libro Una vida con propósito, de Rick Warren. Y bueno, nos vemos la próxima semana para hablar acerca de otro recurso. Muchísimas gracias y que Dios le bendiga.